Bueno, tenemos un tema sumamente interesante el día de hoy, manita, Amén, titulado ¿Qué ocurre con la ira de Dios? Uf. Ay, ay, ay. Ay, Está bueno ese tema. ese tema está Y poderoso. está poderoso y surge, manita, este tema porque hay muchas personas que escuchan mensajes, ¿verdad? Como el que solemos dar aquí en este podcast, hablando del amor de Dios y se preguntan o dicen, pero caramba, tanto que hablan del amor de Dios y nada más nos dan amor de Dios y amor de Dios, pero ¿y qué pasó con la ira de Dios? Y te mencionan de una vez ahí el versículo, porque la ira de Dios, que hay uno en Romanos 1:18 que no se queda, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y empiezan ahí a decir la ira, la Wow. ira. Y sí, mis hermanos, no estamos diciendo que pueda haber ira de Dios, o no estamos diciendo que Dios no tiene ira, porque llegará un momento, ¿verdad?, en que aquellos que no creen en Jesús pueden que van a ver la ira de Dios, pero es importante destacar que la Biblia nunca dice que Dios es ira. No. O sea, es todo lo contrario. Él puede tener ira, pero nunca lo define como ira. Ese no es su Exacto. carácter. Hay que saber bien Hay que eso. diferenciar esa Tiene, parte, pero no se pero define como no ira. Muy, muy es importante. ira. Entonces es todo lo contrario, muy, muy por lo contrario. Dios es amor. Dios es Amén, un amén. Dios de amor y Él es amor. Y esto lo podemos ver por la palabra también, ¿verdad? Porque nos gusta siempre apoyarnos de la palabra. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, Amén. ahí está más que claro que Dios se define en la Biblia como amor, no como ira, aunque tiene ira, no es No. ira, no es su carácter, no es quien Él es. Amén. Aquí en Juan Amén. vemos que Él es Amor. amor. Gloria a Dios. Qué Gloria. hermoso eso. Es saber esa verdad de Amén. nuestro Señor. Y es como tú decías, Yacania, muchas personas van a citar la Biblia, pero ven acá. La Biblia dice que Dios tiene ira. Él es amor, pero tiene ira. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que separar bien esto, porque la ira de Dios se puede ver claramente en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis. Pero te tengo la buena noticia. Los creyentes en Jesucristo no estamos en esos dos renglones, ni estamos Aleluya. bajo el viejo pacto, ni estamos listos, ni vamos a pasar la ira final que dice Apocalipsis, que todo el mundo le tiene miedo. Mucho. ¿Por qué? Porque Imagínate. ya hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y esa ira está reservada para aquel que no creyó en Jesucristo. Amén. Muy ¿Entienden? importante Eso es eso. importante separarlo. Y entonces, ¿qué dice Romanos 5, del 1, el 1? Romanos 5, 1, solo lo dejé hasta el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por qué medio lindo. de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Tenemos paz con Dios. Cuando tenemos paz con una persona, no hay guerra, no hay pleito, no hay contienda, Amén. no hay rabia, no hay Amén. ira. Paz es todo lo contrario A a mí me todo encanta eso. cada vez que en la Biblia podemos encontrar esos versículos de que tenemos paz. Y eso, o sea, me O sea, encanta. estábamos separados de Él, estábamos como enemigos, pero ahora por medio de Jesucristo tenemos paz, estamos Amén. unidos, estamos en amor ahí con Él. Aleluya. Y en Cristo estamos ahí guardados, en esa paz del Señor. Eso es maravilloso. Aleluya. Me Amén. encanta eso, me encanta. Y para seguir un poquito con ese mismo tema, nosotros como creyentes, tenemos paz, pero tenemos que creérnoslos, tenemos que descansar en que Dios ya no está enojados con nosotros, que ya Dios no es un Dios de ira y que su ira por nuestros pecados realmente ya cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Amén. O sea, aquí en Mateo 27:47, eso es el momento cuando Jesús le habla a Dios y dice: Dios mío, Wow. ¿por qué me has desamparado? Amén. No. Pero ¿por qué ustedes creen que Jesús
dijo eso ahí. Yo entiendo que Jesús dijo eso para que nosotros pudiéramos saber que en ese momento, en Wow, el tiempo, santo. toda la ira de Dios cayó sobre él. Él dijo, me has desamparado, o sea, se sintió desamparado, se sintió solo, amén. O sea, se sintió que el Señor lo abandonó en ese Wow, wow, momento, wow. Tremendo. porque toda la ira cayó sobre Jesús como paga de nuestros pecados. Amén. Entonces, importante descansar en que el Señor. ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto y que ya no estamos sirviéndole a un Dios de ira. Amén. Amén. Eso es tremendo, Yacania. Y como si podemos ver esto, porque ciertamente vendrá la ira de Dios, bueno, vendrá, lo dice la palabra, Amén. pero Él hizo un medio para todo aquel que se quiera librar de eso, manita. Aleluya. Sí, si nos lo imaginamos, bueno, como en el Wow. tiempo de Noé, digamos. Oh, Si mira viene, que si sí, viene claro. la ira de Dios y Totalmente. Él hizo un medio para que todo el que entre ahí sea salvo, Totalmente. imagínense a Wow. Jesucristo como un arca. El que entre por fe es salvo y no va a experimentar Eso ninguna está ira bien. de Dios. Eso está ¿Entiende? buenísimo. Entonces, Esa comparación. ¿y cómo se hace? Se entra por fe. Y ahí tú estás en paz con Dios, en unión, como dije antes, Amén. y libre de toda ira, de toda rabia, de todo lo que pueda venir malo. Wow. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza que tenemos en uno solo que se llama Jesucristo. Aleluya.